buenas a todos chavales, hoy os traigo un par de películas relacionadas con el mundo de las motos. Un cine poco conocido a día de hoy, pero que como todo género cinematográfico, sufrió una explotación en la década de los 60 y 70. Especialmente a raíz del éxito que tuvo la película de 1969, Easy Rider. Película extremadamente conocida, que pasa por ser todo un clásico en la actualidad, y que fue dirigida por el director Dennis Hopper, quien también trabajó en el film interpretando al motero Billy. La primera de las películas de las que vamos a hablar, fue rodada en 1970, y la segunda en 1967, anterior incluso a Easy Rider. Es más, se considera a día de hoy que la película de Hopper pudo influenciarse de ella, para crear su historia ficción de motoristas. Aunque personalmente, creo que en realidad todas estas películas fueron fruto de su contexto histórico, cultural y social. Y si bien es cierto, que las influencias entre ellas son más que posibles, bajo mi punto de vista, habría que culpar más a su tiempo y época, que a la intención de plagio que los directores pudieran hacerse entre sí. Pero, antes de entrar en materia, vamos a contextualizar aquellos años. Ya sabéis que esto de contextualizar es algo que me encanta, y considero básico para poder entender el espíritu de los diferentes films del pasado. La década de los años 60, estuvo marcada por el éxito y glamour del cine de Hollywood. Posiblemente fue el comienzo del éxito con mayúsculas de esa idealizada sociedad, la cual comenzó en los años 50, extendiéndose en los 60 y 70, para eclosionar en los 80, y comenzar un declive cultural en los 90. Los años 60, especialmente a finales, son la época de la California mágica por muchos acontecimientos que hoy pasan por ser históricos. No solo en su aspecto más glamuroso, sino también en su cara más oscura y macabra. El 30 de abril de 1966, Anton LaVey legaliza la iglesia de Satán en San Francisco, rodeándola de un ambiente elitista muy relacionado con la alta sociedad aristocrática californiana. En 1969 la actriz Sharon Tate fue asesinada brutalmente por la familia Manson, formada a finales de los 60. Igualmente a finales de los años 60, Estados Unidos sufre la liberación contracultural del movimiento hippie, unido a su psicodelia y las drogas alucinógenas. Posiblemente como respuesta a la guerra de Vietnam que comenzó en 1955, extendiéndose hasta 1975. La California de aquellos tiempos era la California de las chicas rubias en bikini, los Beach Boys, el surf, y la mansión de Playboy de los años 70. Todo ello al mismo tiempo, que la California de Ted Bundy, el asesino en serie que aterrorizó con más de 30 crímenes a todo Norteamérica en 1974. O Richard Ramírez, apodado el acechador nocturno. Otro asesino en serie inspirado por Satán, que ejecutó a más de 14 personas entre 1984 y 1985. También fue la época del destape americano en el cine, donde destacaron directores como Russ Meyer y su saga de Vixen. Como vemos, una década y tiempo muy dispar, a la par que exótico, que sirvió para inspirar al propio Quentin Tarantino en su película, Érase una vez en Hollywood. Y que en parte a mí mismo, como aficionado a los juegos de rol, me ha servido de inspiración para contextualizar cientos de partidas de Cthulhu, las cuales solía ambientar en esta magnífica década. Bien, pues dentro de este mundo dispar, a la vez que interesante, fue donde en 1948 se creó de manera oficial, el Club Motero de Los Ángeles del Infierno, precisamente en la soleada California. Un club fundado por veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtieron en inadaptados al regresar a finales de los años 40, y principios de los 50 a su país natal. Bandas de motoristas con chupas de cuero, parches, barbas largas, gafas de sol y pelos largos, que recorrían el país sin disciplina ni ataduras. Llenos de historias relacionadas con actos vandálicos aterrorizando tranquilas poblaciones de la América profunda. Algo que ya recogió Roger Corman en su película de 1966, Los Ángeles del Infierno, y que junto con una de las películas que vamos a tratar, forman parte de los inicios del cine de explotación del tema motoristas. Pero entremos ya en materia. La primera de las películas lleva por título, Angels They Are, llamada en castellano, Ángeles Salvajes. Film de 1970, dirigido por Richard Compton.
director conocido por algunas series populares en los 80, como Los Vigilantes de la Playa de 1989. El protagonista de la película es otro conocido de los aficionados al cine de aquellos años, pues no es otro que William Smith, más conocido en la España de los 70, por el nombre de Falconetti, al ser uno de los protagonistas de la exitosa serie, Hombre Rico y Hombre Pobre, de 1976. Basada a su vez en la novela The Irving Show de 1969. William Smith nació en Columbia, Missouri, en 1933. Iniciándose en el cine a la edad de tan solo 8 años en la película de 1942, El fantasma de Frankenstein. Su aptitud física y su altura, 1,88 m, le valieron indirectamente para conseguir gran parte de sus papeles, dentro de los cuales, yo al menos, siempre le recuerdo como el malo de la película. Aun cuando quizás su papel más destacable para mí, aunque irrelevante para su carrera cinematográfica seguramente, sea el de padre de Conan en la película de Conan el Bárbaro. Lo cierto es que Smith tiene una vida intrépida y llena de anécdotas y aventuras. Forma parte de aquellos tiempos donde los actores, antes de serlo, habían tenido una vida aventurera vista desde el presente, coincidiendo con guerras mundiales, servicio militar, y miles de cosas más exóticas e interesantes. No en vano William Smith llegó a participar en la Guerra de Corea de 1950 hasta 1953, siendo posteriormente destinado a misiones secretas, sobrevolando la Unión Soviética. Al apartarse del mundo militar, retomó su carrera como actor, apareciendo en múltiples series televisivas, y aprendiendo artes marciales. En el mundo del cine, interpretó al rival de Clint Eastwood en la película de La Gran Pelea de 1980. Donde por cierto, también aparece una banda de moteros, esta vez ridiculizada y de forma cómica. A pesar de que William Smith es un rostro muy conocido del cine de aquellos años, siempre, o mayoritariamente, ha tenido papeles secundarios. En Ángeles Salvajes interpreta a Tim, el líder de la banda, cuyos miembros recorren los desiertos de California sembrando el terror y la anarquía por cuantos pueblos se topan, despertando, evidentemente, suspicacias entre la policía local de uno de los pueblos en el que se asientan. Todo se complica mucho más, cuando uno de sus hermanos del club, muere en un misterioso accidente, tras tener algunos problemas con las autoridades locales. Esto despierta las sospechas de los moteros, quienes quieren saber quién mató a su compañero. La trama es bastante simple, quizás no en su guión, pero sí en su desarrollo, y es que a pesar de que podía haber sido una película de misterio e investigación, Ángeles Salvajes, no deja de ser un film de explotación, lleno de largas secuencias basadas en música rock, y paisajes desérticos recorridos en moto. Tiene algunas pinceladas interesantes, cuando la banda de moteros rescata a un niño atrapado en una mina, rompiendo el mito con ello, de que solo son mala gente. E igualmente se muestra interesante en el tonteo sexual que tiene la joven hija de un alto cargo influyente del pueblo, con uno de los peligrosos moteros, dando origen a otra trama paralela de la película, que finalmente se une con la trama principal. En líneas generales Ángeles Salvajes, es una de esas películas que solo gustará a la gente muy aficionada al cine de explotación de los años 60, y posiblemente a los aficionados más acérrimos al cine de moteros más clásicos. A pesar de lo cual, he de decir, que a mí al menos, me ha entretenido, sin llegar a ser una película de culto. La segunda de las películas que vamos a tratar, se llama Ángeles del Infierno sobre ruedas, y cuenta nada más y nada menos, que con el popular Jack Nicholson como protagonista. De la vida de Jack Nicholson no vamos a hablar, porque es sobradamente conocida, y él es uno de los grandes iconos del cine de Hollywood. En su carrera cuenta con innumerables películas magistrales como El Resplandor, Alguien voló sobre el nido del cuco, y un sinfín de ellas más. Todas bastante exitosas a nivel mundial. Nos centraremos por tanto en tratar el argumento de la película como tal. En Ángeles del Infierno sobre ruedas, rodada en 1967 en los desiertos y pueblos de California, se nos muestra una película igualmente muy simple en argumento, yo diría incluso que más simple que la anterior. Dirigida por Richard Rush, conocido director que obtuvo gran éxito tras rodar El color de la noche. En Ángeles del Infierno sobre ruedas, se nos cuenta la historia de Powhite, interpretado por Jack Nicholson. Un trabajador de gasolinera aficionado a las motos custom, el cual está cansado de aguantar gente estúpida en su trabajo.
Un día, se cruzan en su camino un grupo de motoristas de actitud bastante gamberra y libertina, todos ellos montados en motos de tipo Harley Davidson. El grupo seduce a Jack Nicholson, quien les sigue hasta un bar, donde tiene lugar una pelea contra un grupo rival. Desde ese momento Nicholson se une a la banda participando en distintas borracheras y peleas, para terminar uniéndose a la banda de los Hell Angels de forma oficial. El problema llega cuando Nicholson se enamora de una chica del club, de la cual está también enamorado el líder de la banda. Ahí se gesta una rivalidad entre los dos, que concluye con un trágico final. Sinceramente, y aun cuando la calidad de rodaje y fotografía es mejor en Ángeles del Infierno sobre ruedas, yo diría que el ambiente y argumento me resulta más pobre que Angels Die Hard. En la película que comentamos, abundan las secuencias sin estructura, basadas en largas imágenes de los moteros rodando en sus motos por parajes desérticos, centrándose en cómo queman rueda, se emborrachan, se pegan con otras bandas sin guión hablado, y un largo etcétera. Nuevamente estamos ante una película de explotación motera, que solo gustará a fans de las motos, del cine de los años 60, o amantes del actor Jack Nicholson. En mi opinión, y si anteriormente os dije que Angels Die Hard me gustó, sin llegar a ser una película magnífica, os digo que ante Hell Angels on the Wheels me aburrí considerablemente, esperando en todo momento que ocurriera algo más en la trama, que rompiera la monotonía de montar en moto, pelear y beber. De cualquier modo, ya sabéis que yo solo os presento películas, y que sois vosotros los que finalmente decidís si son o no de vuestro agrado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y lo hayáis encontrado interesante. Sin mucho más que decir, nos vemos en otro vídeo.